Retomamos Prueba de Fuego y en este caso nos vamos a ir hasta Bolivia para hablar ahí con un diputado que nos va a decir una palabra sobre los reproches que han sido formulados por el presidente de Bolivia, Luis Arce, y quizás nos dirá una palabra sobre las elecciones, puesto que él es miembro de un partido que tiene aparentemente el viento a favor, Comunidad Ciudadana. Señor Miguel Roca, diputado, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en RPP. Muy buenas noches, un gusto estar en su programa y un gran gusto y honor poder dirigirme al público de nuestro hermanísimo país, que es el Perú. Así es, muchas gracias por recordárnoslo. Igual pensamos nosotros que hay una hermandad real por las poblaciones que debe ser seguida por los estados, quien sea el que gobierna, porque gobernar es siempre algo pasajero, como sabemos. ¿Cómo evalúa usted lo que ha dicho el presidente Luis Arce a propósito de un pasaje del discurso presidencial de la señora Dina Boluarte? Mire, para serle franco, sé lo que dijo la presidenta Boluarte y no sé cómo reaccionó el presidente boliviano. Porque seamos francos, las declaraciones de la presidente me parecen un exabrupto lamentable e inadmisible. Un mandatario de un país no se puede referir a un país hermano en esos términos. Y con todo respeto y cariño al Perú, que le tengo enorme cariño, el último presidente que pensó que Bolivia era un estado fallido terminó fatalmente por su error. Me refiero al general Agustín Gamarra en 1841, que tras el fracaso de la Confederación Perú-Boliviana pensaba que Bolivia era un estado fallido, que no debería existir, lo invadió y murió en los campos de Ingavi, ¿no? Esa fue la última vez que un presidente cometió tan fatal error. Lo recordamos muy bien y efectivamente hace más de un siglo y medio de eso, pero conviene tener presente la historia. Ahora, aparentemente han habido contactos después con autoridades diplomáticas de uno y otro país para tratar de que esta declaración de la presidenta Dina Boluarte no genere daño a las relaciones entre nuestros dos países, porque nos necesitamos mutuamente, ¿no? Bueno, otra vez, yo creo que aquí se mezclan aspectos diplomáticos con aspectos de política interna, tanto en Perú y en Bolivia. Yo prefiero pensar que la señora presidente Boluarte se refería a un modelo económico fallido, a un gobierno fallido. Y yo no entiendo muy bien porque desde Bolivia hemos visto a la señora Boluarte como una persona, un referente de la izquierda más radical peruana. Me da la impresión de que ahora por su propia supervivencia política, esta es una impresión, usted me dirá si estoy en lo cierto o no, ¿no? Tiene que coquetearle a sectores conservadores de la derecha peruana y entonces en una arremetida en que mete a la misma bolsa a Cuba, Venezuela y Bolivia, creo que se refiere a lo fallido. Cuando habla de algo fallido, se refiere a esa ideología socialista de izquierda radical, a ese modelo de la izquierda de Evo Morales, del mismo partido suyo de Perú Libre, ¿no? Del expresidente Castillo, esos aventureros autoritarios que no respetan la Constitución. Creo que se refiere a eso y en eso yo podría estar de acuerdo. Es absolutamente fallido de ninguna manera el Estado boliviano. Fallido ese modelo de izquierda socialista, radical, empobrecedor, autoritario, eso es lo fallido. Ahí podemos encontrar un punto de coincidencia. En todo caso, no es que yo quiera defender a la presidenta peruana, pero no habló de Estado boliviano. La palabra Estado no se utilizó para disipar dudas respecto de eso. Se usó la palabra fallido, efectivamente, que es un concepto de la ciencia política que se aplica a ciertos países, característicamente a Haití. Hay un debate también en el Perú si fue apropiado o no, pero en todo caso que quede claro que no habló y no está en el texto oficial que usted puede leer del Estado boliviano, lejos, creo, de un peruano responsable decir una cosa respecto de la inviabilidad del Estado como tal. Muy bien, usted nos ha hecho sentir claramente la poca simpatía que siente por el MAS, el movimiento al socialismo, que gobierna con un hombre u otro Bolivia la mayor parte del tiempo de los últimos 20 años. ¿A qué nos encaminamos ahora? ¿Qué dicen las encuestas?
serias y confiables respecto de las posibilidades electorales, habida cuenta que estamos a pocos días del voto para presidente y para el Congreso. Sí, estamos a un poquito más de 2 semanas de las próximas elecciones generales. Las encuestas serias y no serias dicen que la mayoría de los bolivianos no han definido su voto, pero todo parece indicar que el movimiento al socialismo, la izquierda radical que ha gobernado Bolivia con autoritarismo los últimos 20 años, lleva las de perder. Eso da la impresión, pese a que, insisto, hay que leer las encuestas con mucho cuidado, la gran mayoría de los bolivianos, y estoy hablando de porcentajes por encima del 50%, no han definido su voto. No estoy hablando de quienes han dicho no sé por quién votar, sino a eso se le suma a quienes dicen, no estoy seguro, pese a que dije voy a votar por fulano, no estoy seguro, podría estar cambiando mi voto en los últimos días. Entonces, hay una gran decepción con lo que está pasando, pero Bolivia yo creo que se encamina definitivamente a un cambio de rumbo, porque si ha habido algo fallido, y en eso creo que sí podemos estar de acuerdo con la presidenta, es este modelo económico, este modelo de desarrollo, este modelo político de izquierdismo radical, de socialismo empobrecedor, y el pueblo boliviano realmente ya se ha dado cuenta de eso y no quiere saber de esas aventuras socialistas. ¿Usted piensa que el voto de la mayoría de sus compatriotas va a ser decidido en base a su percepción de la realidad económica y el modelo que la causa, o hay otros factores igualmente importantes en el voto? Pienso, por ejemplo, en aspectos como la criminalidad. Usted ha tocado un punto importante. Yo pienso que son dos. Obviamente, lo más inmediato que siente el pueblo boliviano es una aguda crisis económica, una crisis que se manifiesta en dos aspectos fundamentales. Un desabastecimiento crónico y agudo de los combustibles que provocan largas filas, y eso hace subir los precios de la canasta familiar, que además tenemos un proceso inflacionario ya por razones macroeconómicas y de balanza de pagos, etcétera. Pero aún así, en esa percepción de urgencia que tiene el pueblo boliviano, también el pueblo boliviano tiene una percepción de que necesita ley y orden. Y hablemos un poquito de nuestros países hermanos, de lo que alguien puede o pudo haber considerado un peligro de Estado. Si recordamos, y es algo que tenemos en la memoria los bolivianos, el sufrimiento fatal que tuvo nuestro hermano país del Perú en los años 80, 90 con Sendero Luminoso. Ese fantasma lo tenemos los bolivianos en nuestra psiquis. A Dios gracias, nunca vivimos una situación tan aguda, tan dramática, pero pensamos que puede existir el peligro de vivir una situación así. Cuando tenemos a un Evo Morales que desde Chapare, amparado en economías criminales como el narcotráfico, eh, digamos que hace un cuestionamiento a la autoridad del Estado y quiere armarnos un Sendero Luminoso o unas FARC al estilo colombiano, eso está en la psiquis del pueblo boliviano, y el pueblo boliviano, además de solución económica, está consciente, y creo yo la mayoría de los bolivianos quieren ley y orden, De quieren acuerdo. un Señor Miguel gobierno que Roca, ponga si las autoridad. cosas son como las presenta usted, ¿cómo explicar que la oposición a todas esas amenazas y esos años vaya dividida? Bueno, esos son los elementos difíciles de explicar. Particularmente yo he hecho grandes esfuerzos junto a muchos otros compatriotas, actores políticos y líderes de opinión, de generar una unidad, pero lamentablemente los 20 años de autoritarismo del movimiento al socialismo destrozaron el sistema de partidos políticos. Tenemos un sistema absurdo que, si usted ha seguido un poquito la política boliviana, tenemos muchos partidos políticos que no tenían candidatos, pero son los únicos autorizados a postular candidatos a la presidencia y al parlamento, y muchos candidatos sin partido político, en un juego absurdo, en un sainete, ¿no? Por un sistema político destruido, y destruido deliberadamente desde el oficialismo que ha gobernado Bolivia los últimos 20 años. Entonces, sí, esas son las lamentables consecuencias. Señor Miguel Roca, diputado en el Parlamento de Bolivia, muchísimas gracias por su presencia en RPP, y reciba usted los más sinceros deseos de la inmensa mayoría de los peruanos
de que Bolivia supere sus dificultades actuales y que sobre todo se mantengan los lazos de hermandad con nuestro país, que usted ha remontado naturalmente a los comienzos de nuestras respectivas repúblicas. Y aprovecho para desearles desde ya felices fiestas, sobre todo porque están celebrando el próximo 6 de agosto el bicentenario de la independencia de Bolivia. De manera que doble felicitación, señor Miguel Roca. Y muy buenas Le noches. agradezco mucho la invitación por estar en su programa. Como le digo, un honor poder dirigirme al público, a la opinión pública peruana. Y sí, estamos por cumplir nuestros 200 años el 6 de agosto. Y recordar que esta emancipación, lo que nos hizo países hermanos, comenzó en 1809 aquí en Chuquisaca y en La Paz y rápidamente se extendió por toda América y eso nos hace muy, pero muy hermanos. Un abrazo fraterno a todo su audiencia, los Muchas televidentes de gracias su y programa. quizás conversemos la noche de las elecciones para que nos dé su opinión sobre los primeros resultados. Muy buenas noches, señor diputado Miguel Roca. Vamos a cesar de hablar sobre Bolivia.